De acuerdo con la última encuesta de violencia realizada por FICOSEC, poco más del 43% de los estudiantes, sobre todo niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua, han sufrido violencia de algún tipo. De este porcentaje, poco más del 28% ha referido que la sufrió dentro del plantel escolar. Ahí la importancia de prevenir y erradicar el acoso escolar dentro de las aulas. Soy Eduardo Lara y en 15 hablaremos con Adán Herrera y Salvador Fierro de Grupo Orientación Escolar Chihuahuense de la Agencia Estatal de Investigación, GOECH. Adán, Salvador, ¿cómo están? Gracias, muy bien y gracias por invitarnos aquí. Pues son cifras alarmantes, son porcentajes que sin duda deben de estar preocupando a las autoridades, a los planteles educativos y sobre todo un tema tan delicado, ¿no? Como es el acoso escolar, que muchas de las veces, no quisiera decirlo así, pero hasta se han normalizado hasta cierto punto y que cada vez es más común que se hable de este tema, cada vez es más común que se presenten este tipo de casos en escuelas primarias, en secundarias, en educación media superior y que tienen que ser atendidos. Así es, vemos que la problemática aquí en Ciudad Juárez es diferente a las demás problemáticas que se dan en el estado. Una de las intervenciones que hacemos nosotros como grupo de orientación escolar chihuahuense es ir a las escuelas que nos manden solicitar su apoyo para dar este tipo de plática, este tipo de intervenciones. Le voy a ceder la palabra a mi compañero, que de cierta manera él realizó un estudio referente a esta problemática y que nos platique de él. Bien, el modelo que nosotros desarrollamos en el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense es a través de la intervención educativa contra las conductas antisociales. De ahí tenemos que partir el tema también porque está muy mal informado en cuestión de la conceptualización. Siempre se ha hablado de mala conducta, realmente ya no es una mala conducta, estamos hablando de conductas antisociales. La conducta antisocial es aquella que atenta contra el bien común, ¿sí? Que agrede las normas sociales y que obviamente, como se los decimos a los menores, a final de cuentas una conducta antisocial es la hermana menor de un delito, ¿sí? Entonces, derivado de esta problemática, de lo que empezamos nosotros a observar a partir del 2012-11, cuando se inician los trabajos del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense, vimos cómo había una correlación entre el acoso escolar y los delitos en adolescentes infractores aquí en nuestra ciudad. Y hemos visto cómo efectivamente la tendencia en cuestiones criminales, pues la tendencia son menores de edad, muchos de ellos. De ahí la importancia que hemos visto que sí existe una correlación entre esas variables que tienen que ver con acoso escolar, consumo de drogas también y la deserción escolar. Y todo va de la mano con el acoso escolar. Entonces de ahí también surgió la idea, en el tiempo en que me encontraba estudiando la maestría en gestión de sistemas de seguridad pública por parte de la misma Fiscalía, pues este interés, ¿verdad?, de trabajar en investigación y ver qué teníamos también de información localmente, es decir, realmente experimentar qué tenemos en nuestra ciudad. La investigación se desarrolló y se llama el acoso escolar, factor criminógeno y detonante en el origen de los adolescentes infractores en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué características, Adán, debe de tener una situación para considerarlo precisamente acoso escolar, ¿no? O sea, partiendo de ahí definiendo el acoso, que ahorita tocas un punto muy interesante, la hermana menor, ¿no? De un delito. ¿Qué características debe cumplir, ¿no? Una determinada situación para considerarlo acoso escolar? Bueno, estamos iniciándonos desde el momento en que los jóvenes comienzan a tener esas conductas violentas que no van ya nada más del apodo, ¿verdad? Que no van ya más no únicamente de los empujones, porque era lo que siempre lo teníamos así como que en esa conceptualización del acoso escolar. Los apodos, el gordo, el cuatro ojos, el empujón, y hasta ahí. Pero realmente ya las características han evolucionado, las formas han evolucionado de violencia entre el acoso escolar.
Ya un golpe no es el puñetazo, ahora recurren, si traen algún objeto, el propio lápiz a tratar de generar una lesión en el menor. Entonces sí hay ciertas características a tal grado que hemos determinado unas 7 factores que nos permiten predecir lo que va a pasar con aquel joven que se inicia en conductas antisociales y que va desde, obviamente, el que es identificado como el que hace bullying en el salón, que ya tuvo algunas expulsiones de la escuela, su temperamento demasiado agresivo hacia sus maestros, hacia sus compañeros, eh, obviamente también las reglas, ¿verdad? Que no aceptan en ningún momento las reglas, y pues obviamente el bajo rendimiento escolar, eso también es uno de los factores que nos permiten identificarlo, y por ende muchos de ellos también inclusive el consumo de drogas. Entonces, sí hemos logrado identificar ciertos factores que nos permiten predecir qué es lo que va a pasar con aquel niño o niña o adolescente, ¿verdad? Que está interactuando bajo esas características, bajo esos factores, y que van más allá del acoso escolar. Entonces, el modelo que nosotros desarrollamos obviamente, es una intervención educativa contra las conductas antisociales. Ese es el trabajo que hemos estado desarrollando y que pues lo hacemos de una manera integral. No nada más trabajamos con los alumnos, sino que también hacemos un diagnóstico en el salón, identificamos la problemática, se la exponemos a los directivos, qué es lo que estamos observando, qué es lo que estamos encontrando, con quién debemos de poner mayor atención, y obviamente pues esa atención va junto con los padres de familia, ¿verdad? Que pongan atención a lo que nosotros estamos observando e identificando. Nuestro trabajo va más allá de una plática en sí, va más dirigido ya a desarrollar intervenciones bajo un diagnóstico muy concreto. Salvador, también preguntarte a ti en específico, ¿qué papel juega también el tema de las redes sociales? Que también por ahí el tema del ciberacoso cada vez va escalando en más medida, va potencializando también el tema del acoso dentro del mismo plantel. ¿Cuáles son estas diferencias y cómo se puede prevenir? Ok, así como lo dijo mi compañero, es una intervención integral. Desafortunadamente, estos 2 años de pandemia nos dimos cuenta como padres de familia que no pudimos formar a nuestros hijos y los dejamos con un aparato electrónico, con un dispositivo, navegar en portales, en páginas que a veces ni nosotros nos damos cuenta de que existen. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues empiezan a tener ese conocimiento de cómo hacer las cosas, de cómo no hacerlas, de cómo no ser detectados. Anteriormente, como bien lo dijo mi compañero, pues no era el empujón nada más, el apodo. Y ahora, desafortunadamente con las tecnologías, pues esto ha ido avanzando tanto de que a mí cuando me hacían acoso escolar en aquellos tiempos que iba yo a la escuela, yo salía de la escuela y me sentía libre porque mi acosador se encontraba ahí en la escuela. Y ya la pensaba para regresar al día siguiente. Ahora, el ciberacoso persigue a los alumnos en cualquier lado donde se encuentre, siempre y cuando traigan ahí su aparato, porque las redes sociales es el boom ahorita. O sea, un alumno, un adolescente ya no puede estar sin las redes sociales. Y no solo basta con que bloqueen al contacto, al compañero, a la compañera, porque viene su compañero y le dice, oye, te etiquetaron en esta publicación. Entonces ya el alumno pues ya no quiere ir a la escuela por temor, quizás por vergüenza, porque se haya publicado algo personal o de la familia. Nosotros en la intervención integral que hacemos es hablar con los padres de familia, decirles hay una obligación, cuando no se cumple con esta obligación viene una responsabilidad, y tu responsabilidad, tu obligación es poner atención qué es lo que recibe tu hijo, tu hija, y qué es lo que envía por medio de los aparatos electrónicos, el teléfono celular, la tablet, la computadora. ¿Por qué? Porque estos no llegaron solos. Entonces es una obligación como padres de familia, pues tener atención en esto. Dentro de lo que viene siendo el plantel educativo, una de las herramientas o consejos prácticos que les damos a los maestros es la clase sin teléfono celular. O sea, sus alumnos está una cajita que pongan, depositen ahí su teléfono y se siga la clase normal, ¿no? Si papá o mamá se quieren comunicar con sus hijos, que llamen al plantel educativo. Ahí de cierta manera se está generando pues un ambiente sano de convivencia,
porque no se toman fotos, no están interrumpiendo la clase ni nada de eso. Entonces, tenemos que retomar todas esas medidas para poder, de cierta forma, ir previniendo o erradicar el ciberbullying. ¿Cómo se pueden ir identificando, Adam, desde casa si nuestro hijo, nuestra hija, nuestro hermano, nuestra hermana, nuestro familiar, nuestro ser querido está sufriendo de acoso, ¿no? ¿Cómo se puede ir identificando desde casa para poderlos ayudar? Es algo muy importante que claro, les decimos ahorita a los papás cuando trabajamos con ellos que desafortunadamente aquí en Ciudad Juárez vivimos una etapa de abandono a los niños. Por una parte les decimos, tenemos los niños abandonados por la violencia, ahora que estamos hablando de todos aquellos niños huérfanos. Pero por otra parte vemos también el abandono de los niños, porque los papás pues se la pasan prácticamente trabajando todo el día. Entonces, en esa parte sería muy difícil poder observar a lo mejor los cambios en los niños, pero sí es muy notable cuando en el caso de que tú tienes a tu niño, a tu niña, que era un niño que jugaba mucho, que interactuaba mucho, que se la pasaba siempre pues haciendo bien sus tareas de manera alegre. En el momento en que empezamos iniciamos a ver esos cambios emocionales en los niños, ahí es donde nos debemos de poner mucha atención porque algo está pasando. Algo está pasando con estos niños, o sea, no es así nada más de cambiante, sobre todo en cuestión de un niño, una niña o en la adolescencia también, ¿verdad? Un cambio en su forma de ser. Hay algo que está pasando en ese menor, entonces es algo en lo que deben de poner mucha atención los padres de familia. Cómo estoy interactuando, cómo darme cuenta que mi hijo ha cambiado. Pero si estamos ante ese abandono, pues en ningún momento lo vamos a detectar. Hay que involucrarse más. Hay que involucrarse más, porque obviamente cuando hablamos del acoso, del ciberacoso, pues estamos hablando de una cuestión muy emocional y eso es todavía mucho más grave. En la aula de clase también, ¿cómo se puede identificar? El maestro, ¿cómo puede percibir que algo está ocurriendo en su grupo y que en un dado caso, como primer respondiente ahí en el plantel, que pueda actuar? Ok, nosotros le damos una capacitación a los maestros referente a un protocolo, el protocolo para la prevención, detección y actuación en caso de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Ahí hay indicadores muy específicos que van a ubicar a esa niña, a ese niño en una situación de acoso escolar, de algún maltrato o de algún tipo de violencia sexual. Refiriéndonos al acoso escolar, el niño pues va a estar muy tranquilo, ya no va a ser el mismo de siempre, su rendimiento va a bajar, no va a querer salir a convivir con los demás. Entonces esos indicadores le van a decir al maestro, está pasando algo. El maestro con esta capacitación va a saber cuál va a ser el siguiente paso para poder platicar con esa niña, con ese niño y darle de manera oportuna la atención, identificando el problema y mandando a hablar a los papás para poderle darle la contención, muchas veces hasta psicológica, ¿sí? Y poder rescatar a ese niño, a esa niña. Dentro de este protocolo vienen esos indicadores específicos que los maestros deben de tener para poderlos detectar y poder actuar en tiempo y forma. ¿Cuántas capacitaciones ya se han hecho en lo que va de este año 2024? Desafortunadamente en Juárez es muy grande, hay muchas escuelas, pero afortunadamente pues hemos podido incurrir en alrededor de 168 escuelas, más sin embargo este protocolo lo tienen la Subsecretaría de Educación por estructura. Los tienen los jefes de sector, los tienen los directivos, y cuando vamos, te digo yo, 168 escuelas porque vamos exclusivamente a la escuela a darles esta herramienta, pero ya los jefes de ellos ya tienen la información. ¿Esto impactaría más o menos en cuántos estudiantes, cuántos maestros? Alrededor de 20,000 personas son las que hemos nosotros impactado con las intervenciones y con las capacitaciones del protocolo. Adam, pues antes de que nos come el tiempo, pues la conclusión, tus conclusiones respecto a este tema, también cómo los pueden contactar en caso de requerir algún plantel educativo, su intervención para este tipo de capacitaciones. Bien, el consejo que yo le doy siempre a los niños es, en la medida en que tú tengas miedo, va a ser en la medida en que tú vas a sufrir de bullying. En la medida en que tú no tengas miedo, va a ser en la medida en que tú no vas a sufrir bullying. Es decir, el miedo va aparejado con el bullying, ¿eh?
Aquel niño que ven con temores, con miedo, que no es seguro de sí mismo, va a sufrir mucho bullying. Aquel niño que no tiene miedo absolutamente a nada, o sea, a nada, que sabe interactuar y que no se va a dejar someter por ningún niño, es un niño que no va a sufrir de bullying. Hay que trabajar mucho en seguridad en nuestros niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues la forma de contactarnos a través directamente de la Fiscalía General del Estado, acudir a las oficinas de Fiscalía General del Estado, al grupo de orientación escolar chihuahuense, ahí nosotros agendamos el trabajo, o de igual forma lo trabajamos de manera coordinada con el programa de convivencia escolar, ¿verdad? Sí, de la Subsecretaría de Educación aquí en Ciudad Juárez. Muy bien. Adán, Salvador, pues agradecemos mucho su participación el día de hoy con este tema del acoso escolar, también cómo prevenirlo y obviamente estos consejos, estar pendiente de estas red flags, de estas situaciones que pudieran estar presentándose en casa, en las salas de clases, para poder prevenir, en este caso, como bien lo comentabas, Adán, un delito a futuro. Adán, Salvador, muchísimas gracias. Gracias. Adán Herrera y Salvador Fierro, del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense, a la Agencia Estatal de Investigación. Soy Eduardo Lara y nos vemos en el próximo episodio de En 15.